tendrá la cifra de cuánto se ha ahorrado por ya no comprar gasolina en el extranjero y cuánto se perdía? ¿También tendrán esa cifra? Mucho dinero ahorrado. Pues por eso nos alcanza, por eso Pemex no se ha endeudado, por eso estamos fortaleciendo los activos de Pemex, que son activos de la nación. Imagínense si desde hace más de 40 años no se hace una refinería y se va a dejar una refinería nueva y se va a dejar otra, que es la de Deer Park, que se compró el 50%, y 2 plantas coquizadoras, que son como 2 refinerías. Todos esos activos, cuando lo que estaban haciendo los neoliberales era vender todo, vender las plantas o permitir que se convirtieran en chatarra, acabaron con la industria petroquímica. Fue realmente un desastre, una pesadilla la política neoliberal o de pillaje. Las privatizaciones fueron sinónimo de corrupción. Entonces, están todavía molestos. Les voy a contar algo. Se tomó una decisión hace como 4 días o 5 días, una semana, de que Birmex, la empresa que compra medicamentos y distribuye los medicamentos, la que compró este almacén gigante, que son 90,000 metros cuadrados de almacenes en Huehuetoca, y ahí se puso la megafarmacia. Primero se fueron exageradamente en contra de la megafarmacia. Yo pensé que hasta ahí iba a terminar, porque estos corruptos tenían el negocio de la compra de las medicinas. Nos ponen obstáculos, movimientos de que no había abasto de medicamentos, de manera muy triste y dolorosa. Empiezan a manejar lo del desabasto de medicamentos de los niños con cáncer, pero toda una campaña orquestada para mantener el lucrativo negocio de la venta de los medicamentos. 10 empresas vinculadas al poder político, a corruptos. Nos costó muchísimo, porque no se podían comprar los medicamentos en el extranjero. Era un monopolio protegido. No se podían comprar medicamentos en China, ni en la India, ni en Francia, en ningún lado. Ellos eran los únicos. Modificamos la ley. Desde luego, los opositores votaron en contra. Pero en fin, ya resolvimos eso. Ahora podemos comprar todos los medicamentos en cualquier lugar, porque el problema del desabasto se resuelve porque tenemos el presupuesto, y teniendo el presupuesto
Pues claro que se compran los medicamentos en cualquier lugar del mundo y no tiene por qué no haber un medicamento. Entonces, ahí vamos avanzando. Por cierto, el martes próximo les vamos a informar. Van a estar aquí todos los gobernadores de cómo vamos. Sí, los que están en el programa de federalización para garantizar el derecho del pueblo a la salud pública, gratuita y de calidad. Vamos a informarles el martes. Bueno, pero ese es un gran obstáculo. Luego, digo, ¿por qué hacen tanto escándalo con lo de la farmacia? ¿Qué les puede afectar? Si ellos mismos dicen que no funciona, ¿por qué el Universal y todos? Que la megafarmacia, bueno, fueron hasta hacer entrevistas allá a Huehuetoca y a ver si los anaqueles tenían medicinas o no tenían medicinas, y hablaban por teléfono a la farmacia, y reportajes y reportajes. Porque el segundo negocio de estos corruptos era la distribución. La distribución. Y ahora, hace una semana se toma el acuerdo de que se integren los servicios de salud pública para que las medicinas sean utilizadas por el seguro, por el ISSSTE, por el IMSS Bienestar. Si el ISSSTE tiene una medicina y no la tiene el seguro ordinario, que se pueda utilizar esa medicina. Que hay intercambio, que se integre. Otro problema. Acompañado, voy a tener que informarles, porque esto ayuda mucho, ¿no?, de cómo estaban los contratos en el Estado de México, de cómo tenían privatizadas las farmacias de los hospitales públicos y quiénes eran las empresas. Lo vamos a informar aquí, porque sale el acuerdo de que todos puedan abastecerse de medicina en Birmex, y de nuevo, no sé si se dieron cuenta ustedes, se me había pasado comentarlo, igual Universal y todos, es que en toda esta tranza de salud pública, de la compra de medicinas, de equipos, de la distribución, estaban metidas las empresas de comunicación o de información o de manipulación. Entonces vamos a informar más sobre esto. ¿Eso cuándo sería, presidente? El martes vamos a dar a conocer cómo vamos en el plan general, porque el compromiso es tener un sistema de salud pública como lo merecen los mexicanos, todos los mexicanos,
que signifique atención médica, o sea, que haya médicos en los alrededor de 11,000 centros de salud, que haya médicos y especialistas en cerca de 500 hospitales, que se tenga todos los equipos para poder atender a infartados, a quienes tienen problemas con diabetes, todos los equipos, que estén los hospitales, los centros de salud en muy buen estado, que se puedan hacer todos los análisis, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito. Ese es el desafío. Entonces, estamos trabajando juntos con 23 gobiernos estatales y van a estar aquí y vamos a exponer cómo vamos, qué se va a seguir haciendo para que no falten los médicos, para que no falten los medicamentos. Eso va a ser el martes. Y luego les vamos a exponer, yo creo que en una semana después, cuando, como es cada 15 días lo del informe de salud, les queremos exponer cómo vamos en el rescate del ISSSTE, porque eso también amerita un buen diagnóstico de cómo dejaron el ISSSTE, cómo saquearon el ISSSTE y cómo estamos recuperando el ISSSTE, integrando el ISSSTE. Y lo de los sistemas subrogados o subcontratados en el Estado de México y qué empresas y todo. Eso es lo bueno de las matutinas, para no decir las mañaneras, y de la polémica y de la réplica, porque salen con una campaña, ¿no? Y nos dan tiempo, digo, nos permiten replicar. Antes nada más ellos hablaban y ahora no. Entonces hay esa posibilidad de réplica. Hay una organización que está muy vinculada a nosotros, pero pues como todas las organizaciones hay corrientes y hay unos que no nos quieren en esa organización y me vinieron a traer su pliego petitorio porque estamos ayudando y vamos a seguir ayudando. Todo lo que sea justo lo tienes que atender. Pero llegaron, y no estoy hablando de una organización de derecha, conservadora, no, estoy hablando de una organización progresista, democrática. Y me ponen en un punto del pliego petitorio que yo no hable en las mañaneras sobre los temas. Sí, imagínense cómo no vamos a hablar. Tenemos que hablar de todo. Sí. Porque pues la justicia no solo es el castigo a los responsables, la justicia
es prevenir que no se repitan actos de corrupción o de autoritarismo. Y ahora están entendiendo, porque antes se fomentaba mucho el cinismo, porque el potentado en lo económico o en lo político, como decía don Jesús Silva Gerso, ese gran historiador, el finado Jesús Silva Gerso, que estuvo en las comisiones cuando la expropiación petrolera, decía, hablando de la lacra que significaba la corrupción, decía que se hacían millonarios, ¿no?, algunas personas en un abrir y cerrar de ojos, palabras más, palabras menos. Si lo buscas, es buena la cita. Yo debo de tenerla en alguno de, a lo mejor aquí, pero decía, parafraseándolo, decía, se hacen inmensamente ricos en un abrir y cerrar de ojos, de la noche a la mañana, y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y decía don Jesús, y ese es el peor de los males. Porque era lo más normal, hasta se les aplaudía. Y ahora no. Ahora, el corrupto ya no puede actuar de manera cínica, ya poco a poco se va estigmatizando al corrupto. Lo opuesto a celebrarle, ¿no?, su deshonestidad. Entonces, no es nada más un asunto legal, es que ya empieza a avanzarse en que dé vergüenza ser corrupto y que lo que siempre decimos, ¿no?, que se distinga a la gente por su honestidad, por su rectitud, por su trabajo, por su fraternidad, por el amor al prójimo, otros valores. No cuánto tienes, cuánto vales. Entonces, en eso hemos avanzado bastante y vamos a seguir avanzando. Muchas gracias, presidente.